Buenos días. Hoy día vamos a analizar el costo de capital, específicamente el costo promedio ponderado de capital. Bueno, desde la perspectiva práctica. Sabemos que los costos del capital son diversos dentro de la actividad empresarial, ¿no? Entonces tenemos toda una estructura, digamos, de capital, es decir, varias fuentes a partir de los cuales vienen, digamos, los capitales para que la empresa pueda realizar sus actividades, realizar sus inversiones y realizar sus actividades de su propia naturaleza, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, capital propio de los accionistas o propietarios, digamos, de la empresa, ¿no? Como tenemos aquí, por ejemplo, las acciones en buena cuenta, ¿no? Luego también hay capitales provenientes, digamos, de terceros, ¿no? Podrían ser, por ejemplo, los proveedores, ¿no es cierto?, a nivel comercial o las entidades financieras a nivel financiero, valga la repetición, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, el capital se estructura, digamos, bajo esas fuentes, ¿no? Y obviamente los niveles de variabilidad que hayan, ¿no es cierto?, que determina, digamos, el apalancamiento que en su momento habíamos visto también, va a determinar, digamos, los niveles de rendimiento, ¿no? Entonces, esto de la estructura, digamos, obviamente tiene su costo en el sentido de que si, por ejemplo, vamos a tener deudas con proveedores, ¿no es cierto?, los proveedores nos van a cobrar determinadas tasas de interés, ¿no? Y si vamos a tener deudas con los bancos, por ejemplo, o las entidades financieras, nos van a cobrar también intereses, pero probablemente sean un poquito distintas que las tasas de interés que nos cobran, por ejemplo, los proveedores, ¿no? Y a nivel de las acciones, probablemente también tiene un costo, ¿no? Es decir, más que un costo, digamos, está determinado, digamos, por la rentabilidad, ¿no? O sea, cuánta ganancia hay respecto del uso de los capitales que los accionistas, dueños, propietarios, participacionistas hayan decidido, digamos, invertir, ¿no?, en la empresa. Entonces, de esa manera, digamos, tenemos una estructura, ¿no? Pero esta estructura igual podría ser mucho más diversa, digamos, a nivel de detalle, pero estamos viendo solo los aspectos generales, ¿no? Entonces, esta estructura de capital, ¿no es cierto?, va a tener, digamos, costos muy específicos de acuerdo a cómo se originan, digamos, esos capitales, ¿no? Básicamente, tenemos una manera, digamos, de determinar el costo, que es el costo promedio ponderado de capital, conocido como WACC, ¿no? Bueno, de sus nombres en inglés. ¿No? Entonces, ¿y qué significa este costo promedio ponderado de capital? ¿No? Las partidas que aparecen en el lado derecho del balance de una empresa, ¿no es cierto?, representan el conjunto del capital total que la empresa financia sus activos, ¿no? Es decir, lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, la cantidad de recursos de las que van a provenir, digamos, los mismos que las vamos a utilizar en los activos o en las inversiones de la empresa, eso viene a ser, digamos, la estructura, ¿no es cierto? Y, repito, cada uno de estos orígenes o fuentes de capital van a tener un costo, ¿no? Entonces, el costo de cada componente representa el costo específico de una determinada fuente de capital, ¿no? Y como la empresa no utiliza los distintos componentes en forma igualitaria o proporcional, entonces cada uno va a influir en la empresa según, por ejemplo, la tasa de interés de estas fuentes de capital o según la proporcionalidad, digamos, del monto del capital, ¿no? Entonces, y para eso necesitamos calcular, digamos, este costo promedio ponderado de capital, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces es preciso calcular este costo de capital, ¿no es cierto?, como costo promedio ponderado de capital, ¿no? Entonces, y tenemos ahí la fórmula, ¿no? La fórmula del costo de capital o simplemente conocido también como WACC, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa esto, no? Básicamente, en suma, ¿no es cierto?, esto está representado por, qué sé yo, ¿no?, deudas básicamente con terceros, ¿no? Con terceros, ¿ya? Si bien habíamos visto que también hay fuentes de capital de los propios inversionistas o los propios accionistas, ¿no es cierto? Sin embargo, este costo promedio ponderado de capital, ¿no es cierto?, básicamente es determinar, digamos, ese costo de las fuentes externas, si cabe el término, ¿no? Entonces, y tenemos aquí el detalle de qué significa esto, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, el WACC, que es el costo promedio ponderado de capital, ¿no es cierto? El KE, que es el costo del equity, ¿no?, que es básicamente el costo de las
digamos, de las tasas de retorno de las propias inversiones que realizan, digamos, los accionistas, ¿no? El CADE, que es el costo de la deuda financiera, que es el costo, digamos, de la deuda, digamos, de la empresa que terceros cobran por ese uso del capital, ¿no? Luego tenemos E, que es el capital aportado por los accionistas, ¿no es cierto?, que está representado por el capital propio, digamos, ¿no es cierto?, y el costo, perdón, la deuda financiera contraída, que es los préstamos o los financiamientos que se hayan obtenido, ¿no? Y T es la tasa del impuesto, ¿no?, la tasa del impuesto a la renta, digamos, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, utilizando esta fórmula, ¿no es cierto?, esta fórmula que tenemos aquí, vamos a poder, digamos, determinar este costo promedio ponderado de capital. Ya está, entonces ya tenemos un poco, digamos, la teoría genérica, a grosso modo, y también la fórmula, y vamos a ver ahora cómo es que vamos a determinar, digamos, este costo promedio ponderado de capital, ¿no? Tenemos aquí este caso, ya es de una empresa cuya estructura de capital, ¿no es cierto?, está conformado por los accionistas, los proveedores y el banco, digamos. O pueden ser varios en realidad, ¿no? Proveedor o proveedores, ¿no? Banco o bancos o entidades financieras en general, ¿no es cierto? Entonces, esas son las fuentes de los que provienen, digamos, los capitales que va a invertir, digamos, esta empresa Antunes, ¿no? Entonces, tenemos el capital para los accionistas invierten 50.000, el proveedor hay deudas por 15.000 y deudas al banco por 30.000, ¿no? Entonces, y las tasas de rentabilidad, ¿no es cierto? Es decir, el costo, digamos, de este servicio financiero está representado por el 20% para accionistas, 14% para proveedor y 13% para el banco, ¿no? Obviamente esto es a modo ilustrativo, ¿no? Sin embargo, claro, en el mercado probablemente estas tasas van a variar significativamente, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, los costos, digamos, o las tasas de rentabilidad, digamos, de las entidades financieras o los intereses que cobran son mucho más altos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que tomar en cuenta también, esto es más bien complementario, es decir, hay una prima de riesgo que los propietarios van a exigir respecto qué sé yo, ¿no?, a alguna contingencia o situaciones que pudieran ocurrir, ¿no es cierto?, respecto de estos financiamientos, ¿no?, o de estos orígenes de fondos, ¿no? Entonces se cobra una prima del 10%, digamos, adicional, ¿no? Y la tasa impositiva, en este caso, a modo de ejemplo, está establecido como 27%. Ya está, entonces, ¿qué más? Tenemos aquí lo que tendríamos que determinar, ¿no? Primero hay que determinar el costo ponderado, el costo promedio ponderado de capital y el costo promedio ponderado de capital si la estructura fuera distinta. Esta estructura que tenemos aquí en el punto 3 es distinto que la que tenemos acá, ¿no? Acá, por ejemplo, teníamos accionistas 50.000, ¿no es cierto? Acá accionistas 25.000, ¿no? Entonces, el banco 30.000 y aquí el banco 55.000. Entonces, esa es la variación, ¿no? Y qué efectos o qué repercusiones hay, ¿no es cierto?, con esta estructura distinta del capital, ¿no? Entonces, las tasas de rendimiento, sin embargo, como ustedes entenderán, normalmente debe mantenerse, ¿no? Y eso es lo que también tenemos en este ejemplo, ¿no? Se mantiene la tasa de rentabilidad, que es el 20, 14, 13, ¿no es cierto?, que es el mismo que teníamos acá, 20, 14, 13%, ¿no? Ya está, entonces esos son nuestros datos, digamos, para poder determinar este costo promedio ponderado de capital, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos primero, no? Teníamos información, estas primeras tres columnas, ¿no es cierto? Luego establecemos la participación, ¿ya? ¿Cuánta participación hay, no? ¿Cuánta participación en el capital, ¿no es cierto? Entonces, teníamos estos 50.000, 15.000 y 30.000, sumamos y nos salen 95.000, ¿no es cierto? Y lo que establecemos aquí simplemente es la proporcionalidad, ¿no? Estos 50.000 representa el 53% de este 95.000, que es el total, ¿no? Luego determinamos el costo ponderado, ¿no? Este costo ponderado simplemente es la multiplicación de la tasa de rentabilidad por el nivel de participación. Es decir, 20% por 53% nos sale 10.6%, ¿no? Entonces, claro, nos sale en realidad 0.20 por 0.53 nos sale 0.16, ¿no? Multiplicado por 100 sale 10.6, ¿no? Entonces, tenemos el costo ponderado, ¿no?, tanto de acciones del proveedor y del banco, ¿no? Y sumamos y nos sale el costo ponderado 17%.
Ya está. Entonces, para algún caso, ¿no es cierto? Podría bastar eso, ¿no? De repente, si nosotros quisiéramos, de repente, con mucha rapidez, saber cuál es esa estructura y qué niveles de, digamos, de costo tiene, entonces, claro, bastaría este dato de que el costo es 17, ¿no? El costo ponderado, digamos, promedio, ¿no? 17%, ¿no? Entonces, como ustedes entenderán, aquí este costo o tasa es 20, 14 y 13, ¿no? Promediado sale 17, digamos, ¿no? Eso es básicamente este costo ponderado, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, lo que establecemos es el rendimiento, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, que si se va a invertir 50.000 de parte de los accionistas y la tasa de rentabilidad de las acciones es el 20%, multiplicamos 50.000 por el 20%, nos sale 10.000, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe rendirse, ¿no? En un periodo determinado, ¿no? Claro, no está especificado acá, pero normalmente las inversiones podrían establecerse, digamos, de manera anual, ¿no es cierto? Entonces, que es un poco también lo que representan las tasas, ¿no? Entonces, el rendimiento sería para el caso, digamos, de las inversiones realizadas por los accionistas, que es por 50.000, ¿no es cierto? Va a ser 10.000 de rendimiento, ¿no? Y así para cada uno de estas fuentes, ¿no? Del proveedor, del banco, son 2.100 y 3.900, ¿no? En total la sumatoria son 16.000, ¿no? Entonces, eso es básicamente, digamos, lo primero que hacemos para determinar luego, digamos, el costo promedio ponderado de capital, ¿no? Primero tenemos el costo ponderado, o el costo promedio, digamos, ¿no es cierto? Que es este 17. Claro, pero no bastaría en realidad, ¿no? No es de repente lo suficiente, quisiéramos tener mayores niveles de precisión para saber cuánto es el costo en realidad, ¿no? Porque esto, claro, está en función, digamos, de la tasa de rentabilidad y también el nivel de participación. En buena cuenta ya es de repente una tasa bastante aproximativa, digamos, ¿no? Sin embargo, requeriríamos de repente desarrollar cálculos adicionales, ¿no? Entonces, para eso aplicamos la fórmula eh, la fórmula del costo promedio ponderado de capital, ¿no? Esto que tenemos aquí abajo es en buena cuenta esto que tenemos acá, ¿no? 10.6, 2.24, 4.16, que es este que tenemos aquí, ¿no? Este de aquí. ¿Ya? Sin embargo, aquí hay una variación por el redondeo, ¿ya? 4.03, 4.16, ¿no? Hay una variación, en realidad acá sale este, algunas tasas un poco más detalladas, digamos, no solo que está redondeado, ¿no? Entonces va a haber alguna variación acá, como pueden notar, ¿no? 416, 403, ¿no? Ya está. Igual aquí, ¿no es cierto? Determinamos esto que les decía acá, ¿no? Este capital invertido por la tasa y nos va a salir estos montos, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Ya está. Entonces, luego lo que tenemos que hacer es precisamente hallar el costo promedio, que este es esa tabla, digamos, que acabamos de determinar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a partir de esa información, lo que hacemos es enseguida es determinar, digamos, propiamente la deuda con terceros, o la deuda, digamos, del financiamiento externo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa deuda es de parte del proveedor y de parte del banco, porque el otro, el tercero, ¿no es cierto?, era básicamente de los accionistas, ¿no? Entonces, lo primero que establecemos aquí es básicamente esa deuda o ese financiamiento, digamos, externo, ¿no? Entonces, de parte del proveedor era 15.000 y de parte del banco era 30.000. Eso es lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Eso teníamos en el origen, acá en el enunciado, digamos, ¿no? 15.000 accionistas, proveedor 15, perdón, 50.000 accionistas, ¿no? Proveedor 15.000 y banco 30.000. Entonces, lo que estamos considerando son los 15.000 del proveedor y los 30.000 del banco, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Ya está. Y las tasas de interés, ¿no es cierto? O como habíamos denominado acá, la tasa de rentabilidad, que es en buena cuenta lo mismo, ¿no es cierto? Es lo que tenemos aquí, ¿no? Y establecemos igual su nivel de participación, ¿no es cierto? Ya solamente ahora con las dos fuentes, ¿no? La fuente de proveedores y la fuente de bancos, digamos, ¿no? Sumamos y nos sale 45.000 y establecemos la proporción, ¿no? 15.000 entre 45.000 nos sale 0.33, 33%, y el otro es la diferencia, pues, ¿no? Ambos suman el 100%, ¿no? Y el promedio ponderado igual aquí, ¿no es cierto? Multiplicamos 14% por 33.33%, nos sale 4.67, ¿no? Ya está. Y sumamos ambos y nos sale 13.34, ¿ya? Entonces, eso es el costo explícito de la deuda, 13.34, que vamos a requerir para poder reemplazar, digamos, en la fórmula original que habíamos visto
del costo promedio ponderado de capital, ¿no? Y la tasa impositiva del impuesto a la renta, en nuestro caso, supuesto era el 27%, ¿no? Ya claro que sabemos que la tasa en realidad es el 29.5 o dependiendo, digamos, de los aspectos tributarios, ¿no es cierto? Que hay algunas variaciones, o han habido algunas variaciones, sobre todo en periodos pasados, ¿no? Ya está. Entonces, tenemos aquí la fórmula, ¿no? La fórmula, esta es la fórmula, solo que aquí en la fórmula original decía WACC, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Es el costo promedio ponderado de capital o simplemente KO, ¿no? K sub O, digamos, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, ¿no es cierto?, del costo promedio ponderado de capital, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que de repente primero realizar es esta parte de acá, la relación que hay, mejor dicho, la proporcionalidad que hay entre la deuda con el total del capital y el propio capital con el propio capital propio interno entre el total del capital, ¿no? Esa es esta relación que tenemos aquí, ¿no? Entonces, cuando tenemos aquí, ¿no es cierto?, dice D entre D más C, ¿no es cierto? Esta D es la deuda, ¿no es cierto?, la deuda con terceros, que podrían ser proveedores, ¿no es cierto?, o podrían ser entidades financieras, ¿ya? Y esta C es el capital interno de los accionistas, digamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos D, el denominador es el mismo, D más C, y lo que va a variar es el numerador. Aquí es la deuda y aquí es el capital, ¿no? Entonces, eso es esta relación X sub I, X sub E, ¿no? Entonces, eso calculamos acá, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos aquí D entre D más C, ¿no? Aquí hay un error, hay que ponerle, le falta el signo, ¿no? Entonces, dividimos, ¿no?, para establecer esta relación. Entonces sabemos que la deuda, ¿no es cierto?, la deuda es 45.000, esta es la deuda total, 45.000, ¿no? Esos son estos 45.000, entre 45.000 más el capital. ¿Cuánto es el capital, no? El capital interno o de los accionistas son 50.000, esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Esos 50.000, ese es el que tenemos acá, sumamos, ¿no? Y establecemos esta relación y X sub I nos sale 0.47368, ¿no? De manera similar hacemos con el caso del X sub E, ¿no? Entonces aquí el denominador es el mismo, ¿no? 45.000 más 50.000, acá también 45.000 más 50.000, ¿no? Y lo que va a variar es el numerador, que es capital, ¿no? Y el capital sabemos que es estos 50.000 de parte de los accionistas, ¿no? Ya está. Entonces, eso es lo que hemos calculado primero, nos sale en 0.47368, el X sub E nos sale 0.52632, ¿no? Ya está. Una vez que tenemos eso, ¿no es cierto?, todavía nos falta determinar aquí, qué sé yo, el adicional de la prima por riesgo, ¿no? Entonces, tenemos este K sub E, ¿no es cierto?, que es 1 más K sub I por 1 más R menos 1, ¿no? Entonces, esta R es la tasa la tasa impositiva, ¿no?, la tasa del impuesto a la renta, digamos, ¿no? Entonces, tenemos aquí, ¿no?, un 0.1334, ¿no? Es K sub I que se había determinado, ¿no es cierto? Este es el K sub I, ¿no? Es decir, el costo de la deuda, ¿no? El costo promedio de la deuda, 13.34, ¿no? Entonces, 13.34%, ¿no? Ya, entonces, ese 13.34%, aquí lo representamos respecto de 1, va a salir entonces 0.1334, ¿no? Entonces, 1 más 0.1334 multiplicado por 1.010, ¿no? Claro, ¿por qué es 0.10, no? Porque esta tasa de riesgo, ¿no es cierto?, es el 10%, ¿ya? Esa tasa de riesgo es de acá, ¿no? Y todo eso restado menos 1, ¿no? Entonces, ese resultado nos sale aquí 24.67, ¿no? Que es el K sub E, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos toda la información para poder reemplazar en la fórmula del costo promedio ponderado de capital o WACC, que tenemos aquí abajo, ¿no? Entonces, teníamos aquí primero, ¿no es cierto?, este resultado, que es el X sub I 0.47368, ¿no? Ese resultado es el que tenemos aquí, 0.47368 por 0.1334, ¿no? Ese 1334 es costo promedio, digamos, ¿no? ¿Ya? Que es 13.34, ¿no? O 0.1334, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, 0.1334.
por 1 menos 0.27. Esta es la tasa impositiva, ¿ya? La tasa del impuesto a la renta. 1 menos la tasa del impuesto a la renta, ¿no? Más, esto es x sub e, 0.52632, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí, 0.52632 por el x sub e que acabamos de hallar, que en este caso es 2467. Ese 2467 es el que tenemos aquí. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Realizamos operaciones, ¿no? Tenemos básicamente esta primera parte donde tenemos tres montos, ¿no es cierto? Tres, cuatro montos, digamos, ¿no? Aquí, esta parte que tenemos aquí, ¿no es cierto? Y esta otra parte que tiene dos montos, ¿no? Entonces, calculados, los sumamos y nos debe salir 17.60, ¿no? Ese es el costo promedio ponderado de capital, ¿no? Recordemos que el promedio simple, ¿no es cierto?, nos salía aquí, este, nos salía 17, ¿no es cierto? Acá nos sale 17, ¿ya? Pero este que acabamos de determinar es el costo promedio ponderado de capital, ¿ya? 17 punto, cuando sale 17.60, ¿no? ¿Ya? Que claro, va a ser próximo, ¿no? Tan distinto no podría ser, ¿no es cierto? Solo que este está, digamos, mucho más preciso, digamos, está mejor elaborado, digamos, con mayores elementos, de tal manera que esos resultados nos va a dar mayores niveles de precisión, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, hasta ahí es el costo promedio ponderado de capital, ¿no es cierto? Sin embargo, decía, ¿qué pasa si hacemos alguna modificación en la estructura, ¿no? Entonces, recordemos, por ejemplo, aquí tenemos una modificación de esta estructura, ¿no? Al principio teníamos acá accionistas 25.000, ¿no es cierto? Es la modificación, y los accionistas primero eran 50.000, ¿no es cierto? 50.000, 15.000 y 30.000, ¿no? Y aquí este es el tercer punto, que es la modificación a accionistas 25.000, el proveedor 15.000 y banco 55.000, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando esta modificación se va a dar, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, en esta segunda parte, digamos, ¿no? Ya, ya está. Entonces, el procedimiento va a ser similar, ¿no? Entonces, tenemos esta nueva estructura, digamos, del capital, ¿no es cierto? Las tasas de rentabilidad siguen siendo las mismas, eso difícilmente va a variar, ¿no es cierto? Porque eso está en función del mercado, ¿no? Y los niveles de participación, esto sí se ha modificado, porque esto es lo que ha cambiado en realidad, ¿no? Entonces, establecemos una nueva proporcionalidad y luego de eso multiplicamos, ¿no? 0.20 por 0.26 nos sale 5.26%, ¿no? Y de la misma forma acá, ¿no? 25.000 por el 20% nos sale 5.000, y 15.000 por 14% nos sale 2.100, 55.000 por 13% nos sale 7.150. Sumamos y nos sale 14.250, ¿no? Ya, eso sería, digamos, el rendimiento, ¿no? El rendimiento, ¿no es cierto? 14.000, idealmente hablando, ¿ya? Entonces, pero bueno, igual aquí también establecemos esa nueva estructura, digamos, ¿no es cierto? Aquí está la deuda está establecida por el proveedor y el banco, aquí se ha modificado, sale 70.000, ¿ya? Luego, las tasas siguen siendo las mismas y esta proporcionalidad también va a ser distinto, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esa modificación, ¿no es cierto? Multiplicamos para determinar el promedio, 14% por 21.43% nos sale 3, ¿no? ¿Ya? Y 13% por 78.57% nos sale 10.21%. Sumamos y nos sale 13.21. Ya está, ¿no? Y luego aquí igual, ¿no es cierto? Establecemos la relación que hay del capital propio y el capital ajeno respecto al capital total, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos esta deuda, la deuda es 70.000, estos 70.000 que tenemos aquí, ¿no? 70.000 entre 70.000 más 25.000, ¿no? 25.000 es, digamos, el capital propio, digamos, o el capital interno, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos son estos 25.000. Entonces, igual acá, ¿no? Bueno, el capital, digamos, es 25.000, ¿no? Entonces, y tenemos, al realizar operaciones, 0.73 y 0.26, ¿no? Ya está. Luego, tenemos aquí la tasa, digamos, de riesgo, ¿no? Entonces, la tasa de riesgo es el 10% y esta K sub I, que es el que tenemos aquí, 13.21, ¿no? 13.21, 0.1321, ¿no? Entonces determinamos el K sub E
que es el costo, digamos, de las inversiones, digamos, de parte de proveedores o externos, ¿no es cierto?, más la tasa de riesgo, ¿no? Entonces nos sale aquí, al realizar operaciones, 24.53. Ese es el caso B. Y luego aplicamos a la fórmula del costo promedio ponderado de capital, que es este, ¿no? Entonces ya tenemos aquí K sub I, ¿no es cierto? Perdón, X sub I, ¿no? X sub I, este de acá, ¿no? X sub I, que es 0.73684, es el que tenemos aquí, por 0.1321, que es esta tasa promedio, digamos, 1321, ¿no? Entonces, 0.1321 por 1 menos 0.27, que es la tasa, digamos, impositiva, ¿no? Más, esto es X sub E. X sub E nos sale 0.26316, 23.316, ¿no? 26.316, 26.316, por 0.2453, que es K sub E, que es este de acá, ¿no? 24.53, ¿no? Y al realizar operaciones nos sale 13.56, ¿no? Ya está, entonces, eso es básicamente solo que en esta segunda parte con una estructura de capital distinto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Teníamos una estructura de 17.60, ¿no? Aquí está, ¿no? 17.60, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se ha modificado la estructura, ¿no es cierto? Tenemos ahora 13.56, ha disminuido, digamos, ¿no es cierto? ¿Ya? 4 puntos, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con el rendimiento del capital propio, ¿no? Es decir, ahora teníamos aquí, ¿no es cierto?, 25.000, ¿no? En el momento inicial era mayor, ¿no es cierto?, mayor, ¿ya? Era 50.000, era el doble, ¿no? Ahora las inversiones internas o el capital interno de solo es 25.000, ¿no? Entonces, eso hace que aquí tenga un efecto, digamos, de que la tasa, digamos, o este costo, perdón, haya disminuido, ¿no? Y eso es favorable, ¿no es cierto? Eso es favorable, ¿ya? Porque cuando la tasa disminuye, ¿no es cierto?, significa que hay un menor costo, ¿ya? Un menor costo que vamos a asumir, ¿no? Entonces, básicamente es eso, bueno, es el resultado, digamos, de este caso, ¿no?, que tiene básicamente dos partes, ¿no? Eso sería todo, gracias.